Bien, una vez terminado el modelo y de haber definido todos los métodos necesarios, lo que nosotros necesitamos ahora en nuestro proyecto es analizar la vista, bien, que en este caso vendría siendo em, la siguiente parte que tiene que ver con el proyecto y las carpetas webpage en este caso, bien. Ahora, principalmente aquí nosotros tenemos que definir que dentro de nuestra carpeta de nuestra carpeta webpage se dividen en dos partes, se podría decir. Los archivos que son, por decirlo así, públicos, bien, y los archivos que son más que nada privados, bien. Y en este caso, según el ejercicio, nosotros tenemos que hacer o tener un inicio de sesión. Bien, por lo tanto, en la carpeta webpage, nosotros lo que necesitamos tener aquí es un login. Bien, como login es una página que va a ser libre, de libre acceso se podría decir, entonces tenemos que tener un login.jsp. Lo otro que también necesitamos, según el proyecto, que lo revisamos acá a continuación, es un consulta de saldo, bien, y un transferir, y el salir que se me fue ponerlo acá, bien, pero necesitamos también un salir, bien. Por lo tanto, para poder hacer esto, estas dos carpetas, bien, nosotros vamos a tener que aquí tener principalmente una página llamada principal, bien, en donde se va a mostrar la página de inicio del menú, bien. Vamos a necesitar un menú, bien, en donde en ese menú vamos a tener una barrita que vamos a reutilizarla, bien. Y por otra parte necesitamos también el consultar saldo, y por otra parte vamos a necesitar el transferir, bien, que aquí vamos a ocupar materialize, bien, para poder tener una estructura un poquito más eh, agradable a la vista, ¿cierto? Y obviamente vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y explicarlo obviamente de una manera muy ordenada. Aquí hay que ser bastante ordenado para poder completar en este caso la interfaz y el controlador. Bien, lo otro que también tenemos que saber es que por cada página JSP nosotros necesitamos en este caso un controlador, bien, o un servlet. Entonces, eso es lo inicial que nosotros necesitamos, bien. Entonces, partimos inicialmente creando el login para ver si podemos ir a principal, menú, consulta y transferir. Bien, recuerden que todos esos archivos deben ir creados o deben estar creados en la carpeta webinf y solamente login, ¿cierto? Debería estar afuera, es decir, en la carpeta webpage. Bien, por lo tanto acá nosotros lo que deberíamos hacer es en nuestra carpeta webpage vamos a crear un JSP que se va a llamar login. Bien, de esa forma. Y login en este caso debiera tener estos elementos que nosotros tenemos aquí. Bien, ahora por otra parte, lo que nosotros también necesitamos definir acá tiene que ver con la importación de Materialize. Bien, en la página index.html, por el momento, lo que nosotros necesitamos aquí es definir un vínculo para poder ir a este login.jsp. Bien, por lo tanto acá, en el login.jsp, como nosotros acá queremos implementar Materialize, tenemos que incorporarlo a nuestra página. Bien, aquí va a depender de la conexión a internet que tengan, ya que para este caso, si nosotros vamos a la página de Materialize, que es un framework CSS, bien, que nos va a poder permitir definir Materialize páginas con una vista un poquito más agradable y más fácil de generar. Bien, entonces vamos a explicar cómo poder instalarlo. Para poder instalarlo simplemente nos vamos a Get Started en la página de Materialize y donde dice CDN nosotros vamos a hacer la importación copiando esta línea de código y pegándola en este caso acá. Bien, nosotros de esta forma nosotros vamos a poder importar directamente nuestro framework CSS, bien, y además un archivo JavaScript que nos va a poder permitir tener algunas animaciones en nuestra paginita, bien.
con solamente agregando estos cambios nosotros podemos ser capaces de que nuestro formulario se pueda ver representado de una manera distinta. ¿Bien? Entonces grabamos esto, ¿bien? Y lo otro que necesitamos es que como tenemos un login.jsp, vamos a tener que crear en nuestro source package un controlador que va a ser un servlet, ¿bien? Y ese servlet se va a llamar login, ¿bien? Controller, si así lo quieren llamar, ¿bien? Y nuestro package se va a llamar controller o servlets, ¿bien? Finalizamos y ya tenemos nuestro login controller. Recuerden que aquí lo que nosotros hacemos siempre en el login controller es borrar esto y obviamente abrir el código que está escondido. Lo borramos, ¿cierto? De acá también, de aquí también y el último método también, ¿cierto? Ahí. Y lo que vamos a hacer aquí es una petición do get, en donde aquí lo que podemos hacer, como está fuera, y esto es muy importante, como estamos afuera de nuestro login.jsp, simplemente aquí podríamos hacer fácilmente un response.sendRedirect. Bien. Si hubiésemos estado adentro de la carpeta webinf, tendríamos que hacer un dispatcher. Bien. En este caso, la carpeta es webinf slash, perdón, no es webinf, es login.jsp. Bien. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Ahora, en nuestro index.html, nosotros entonces necesitamos una etiqueta a con un href que fuera a login controller. Como esto es una petición get, este hipervínculo es una petición get, entonces nosotros lo que estamos haciendo aquí, cuando lo ejecutemos, bien, vamos a tener que se nos va a cargar la página principal que vendría siendo esto, bien, pero se nos va a cargar un texto, bien, y ese texto, en el fondo lo que nosotros lo voy a limpiar, parece que está con problema, bien, y ese texto cuando yo lo pinche, voy a ir a login controller, bien, por lo tanto, eso es lo que nosotros necesitamos al momento de ejecutarlo, bien, ahí ya partió, nos aparece el texto, bien, ir a login. Si yo lo pincho, se va a cargar en este caso mi hola mundo, pero fíjense que este hola mundo es totalmente distinto, ya que mi hola mundo, que es el login, está con la importación de Materialize aquí y acá. Bien, por lo tanto, este video lo que vamos a hacer, solamente vamos a hacer el login para ver si podemos cargar la vista, bien, la vista principal. Lo que tenemos que entender de Materialize, que aquí lo vamos a hacer directamente, es lo siguiente. Si quiero trabajar con Materialize y queremos armar nuestro código, bien, podríamos definir aquí un class, bien, en el body, ya que por medio de esta etiqueta class, o de este atributo, mejor dicho, class, nosotros podemos definir el color que nosotros necesitemos. Por ejemplo, puede ser un blue, bien. Entonces ya con eso, ya mi ejercicio cambia a una página en azul, bien. Entonces, nuestra etiqueta, como aquí no vamos a ser expertos en Materialize por el momento, lo que sí necesitamos conocer de Materialize es que Materialize nosotros podemos definir un container, ¿bien? Y ese container lo que hace, permite definir un margin, ¿bien? Un margen de una separación entre la parte izquierda y la parte derecha, así como un marco, ¿bien? Ahora, dentro de este contenedor, nosotros vamos a generar otro div en donde vamos a generar un card panel, ¿bien? Y este card panel, si ustedes se dan cuenta, cuando coloquemos aquí el card panel, guardamos y actualizamos, ahí si se fijan vamos a tener nuestro card panel como lo vemos aquí, ¿bien? Entonces aquí adentro ustedes podrían poner un H4 o un H3 que se llame acceder o iniciar sesión, entonces ya se nos queda un título aquí definido. Bien, entonces por ejemplo, si quisiéramos que este acceder quedara al centro, lo podríamos definir aquí con el card panel espacio center. Entonces todo lo que esté en el card panel debiese quedar al centro. Bien, entonces, y esa es la manera como se debiese ir trabajando. Ahora, por otra parte, como aquí yo necesito tener un formulario con un action que vaya a login controller, bien,
porque obviamente los datos deben ir a login controller con el método post en este caso, y aquí simplemente nosotros podemos definir nuestro formulario. Bien, y este formulario, si ustedes lo quieren, lo pueden hacer con un input type solamente, o lo pueden hacer como sigue el ejemplo de Materialize. Bien, entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer este formulario acá, vamos a poder hacerlo de la siguiente manera: div class input field. Bien, ese es el atributo necesario si quisiéramos tener un campo de texto un poquito más bonito. Bien, cerramos esta clase. Bien, y necesitamos un input. Bien, type text, por ejemplo, name x1, bien, que eso es lo que nosotros hasta el momento sabemos, pero adicionalmente ahora, como parte nueva, le tenemos que agregar un ID que también le vamos a llamar x1. Bien, de esa forma. Entonces nosotros a continuación generamos una etiqueta label for, bien, y enganchamos este label a el ID x1, bien, y ese label le vamos a poner en este caso root. Bien, entonces ya con esto, si nosotros actualizamos nuestra página, si te das cuenta, aquí tienes el root, bien, y tenemos el texto en donde si nosotros lo pinchamos, bien, el root automáticamente sube, y nosotros aquí vamos a poder ingresar el elemento que necesitemos. Bien, entonces ahí ya tenemos la primera parte de nuestro formulario. Luego, una vez que tú haces esto, simplemente lo copias y lo pegas. Bien, y obviamente considerando cambiar esto a password y esto de aquí a x2 y aquí también a x2, acá lo mismo, x2, y aquí clave. Bien, entonces ya con eso tú ya tienes un formulario con root y un formulario con clave. Bien, entonces si se da cuenta es muy sencillo. Ahora, son algunas propiedades que tienes que ir manejando. Por otra parte, dentro del mismo formulario es necesario un button. Bien, y este button vamos a tener que definirlo así, y le vamos a poner acceder. Bien, si te das cuenta, este botón es un botón que parte aquí, en donde el botón, si te fijas, no tiene un estilo especial, pero con la simple propiedad class, si te das cuenta, siempre que nosotros queramos utilizar Materialize, con class tú puedes en este caso darle un estilo especial, y con class btn, por ejemplo, color blue, en este caso lo que estamos diciendo ahora es que nuestro botón va a ser de color azul. Bien, y con la propiedad btn le damos el estilo especial, porque si nosotros no colocamos btn, por ejemplo, vamos a ver que el botón no tiene el mismo efecto. Bien, entonces esa propiedad btn le da como el estilo propio. Bien, ahí está. Bien, ahora adicionalmente hay otra propiedad que podemos definir en nuestro card panel que se llama z-depth, bien, guión 5, por ejemplo, que es el sombreado. Bien, entonces se ve como que nuestro card panel fuera o estuviera sobre nuestro fondo. Bien, y así con cada uno de estos botones también podrían tener esta misma propiedad. Por ejemplo, si yo copio esta propiedad y la pego en el botón, te das cuenta que el botón también se va a ver como, cuando paso el mouse, se va a ver como que lo voy a presionar. Bien, entonces es cosa de irse metiendo un poco en el cuento de Materialize, donde si lo defino con menos sombra, bien, ahí baja un poquito el sombreado. Bien, entonces ahí ya tenemos nuestra primera parte de nuestra interfaz. Bien, si te das cuenta, en donde nos pide más o menos eso. Bien, entonces el botón aparece a la izquierda, pero nosotros podríamos dejarlo así como está. Encuentro que se ve mejor al medio. Bien, pero si quisiéramos que este botón quedara a la derecha o quedara a la izquierda, simplemente tú acá al lado de la siguiente propiedad, tú puedes poner, por ejemplo, left, y aquí el botón se mueve a la izquierda. Bien, ahí obviamente habría que poner un salto de línea para que se pueda completar ahí, o dos saltos de línea, bien, para que quede mejor. Bien, bueno, no bajó ahí, ahí bajó. Puedes poner también right, bien, donde nuestro botón se va a ir allá, bien, o simplemente lo dejas como está para que quede en el centro, ya que con el card panel automáticamente esto se va al centro. Bien, entonces ahí ya tenemos listo el acceder. Bien, ahora obviamente este acceder, si yo pincho aquí 1-1, bien,
y la clave, que fue una de las que ingresamos o que definimos que fue 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo coloco acceder, obviamente me va a quedar la página en blanco. ¿Por qué? Porque recuerda que aquí cuando pincho el botón se va a ejecutar el login controller. Si nosotros vamos a login controller, recuerda que aquí se está ejecutando el post. Entonces este método es el post. Por lo tanto aquí tú vas a tener que rescatar los parámetros definidos y obviamente ver si es que existe una sesión o no, si es que el usuario es válido o no. Bien, entonces el siguiente proceso aquí que vamos a tener que implementar es que vamos a tener que comunicar en este caso el servicio con nuestro controlador. Bien, recuerda que nosotros en el primer video creamos un servicio y este servicio debe ser utilizado por el controlador. Entonces acá lo que debes hacer acá es definir nuestro EJB, bien, y crear nuestro private string, no string, es servicio local, bien, ahí está, se va a llamar servicio, bien, y obviamente ya con eso estamos comunicándonos con todos los métodos que están aquí, bien. ¿Qué va a hacer el doPost? Entonces, el doPost lo único que va a hacer es que vamos a capturar el root con request.getParameter. En este caso x1, bien, copiamos, pegamos x2 y en este caso le ponemos clave, bien, y simplemente acá lo que tendríamos que hacer es crear un cliente C, o le pueden poner cliente, bien, lo importamos aquí, bien, y además de eso llamamos al servicio punto iniciar sesión, bien, y le pasamos el root y la clave, bien. Entonces recuerden que cuando nosotros replicamos el primer video, en el servicio el método iniciar sesión, si el usuario no existe, me devuelve null, pero si el usuario existe, me va a devolver algo que no va a ser null, ¿cierto? Porque me va a devolver algo que va a existir y que va a ser un objeto, bien. Por lo tanto, nosotros en el login controller lo que necesitamos aquí es preguntar con un if else, bien. ¿Y qué necesitamos preguntar aquí? Si el cliente es distinto a null, significa que es un cliente válido. Bien. Por otra parte, si el cliente no es igual a nulo, aquí lo que nosotros vamos a tener que decirle con un setAttribute que es un error y le vamos a decir aquí que este error va a ser usuario no encontrado. Bien, de esa manera. Además de eso, aquí mismo le vamos a hacer un request.get requestDispatcher login.jsp, ya que login se encuentra en webpage, no en webinf.forward. Bien, entonces nuestro login.jsp, bien, nuestro login.jsp, nosotros aquí debiésemos mostrar en un párrafo, que podría ser aquí mismo, en un párrafo podríamos mostrar el error. Bien, y este párrafo, si quisiéramos que el texto fuera de color, por ejemplo, rojo, le podríamos poner red-text. De esa manera nosotros definimos los colores del texto de un párrafo. Bien, entonces si nosotros nos fijamos, bien, nos vamos a ir acá, bien, vamos a login, ingresamos cualquier cosa y obviamente ya nos va a decir usuario no encontrado. Bien, entonces esa es la primera parte que tenemos que validar. Ahora, si nosotros hacemos lo siguiente en nuestro servlet login controller, ¿qué pasa si el cliente existe? Si el cliente existe, entonces ¿qué es lo que va a hacer el servlet? El servlet va a guardar ese cliente en un espacio en donde la idea es que ese espacio o ese cliente, su variable dure por unos 30 minutos o 5 minutos dependiendo de lo que nosotros queremos entregarle como vida útil a este cliente. Bien, por lo tanto, el cliente, si es válido, nosotros vamos a tener que utilizar las sesiones. Bien, y de esta manera nosotros lo que estamos haciendo acá es que a ese cliente, que le vamos a llamar cliente, lo vamos a crear de esta forma. Bien, y ¿qué estamos haciendo acá? Le estamos diciendo que
cree una sesión, es decir, que cree un espacio en memoria por un determinado periodo de tiempo en donde todos los componentes van a poder acceder a esa sesión con este nombre, cliente. Bien, ahora, si quisiéramos que el tiempo fuese de unos 5 minutos de sesión, esto lo podríamos hacer con un get session, siempre con get session punto set max inactive interval. Y acá, por ejemplo, 60 segundos, esto viene en segundos, y si lo multiplicamos por 5, le estamos diciendo que la sesión dure a lo menos 5 minutos. Bien, como obviamente es un cliente válido, lo que vamos a tener que hacer aquí es decirle que este cliente vaya a un get con get request dispatcher. Le vamos a decir que podamos enviarlo a una página principal. Bien, .jsp. Pero si se recuerdan acá, aquí, como la página principal debe estar en webinf, entonces lo que nosotros vamos a tener que decirle aquí a esto es que la página va a estar en la carpeta webinf, así, bien, punto forward, bien, de esa manera. Bien, entonces al grabarlo, esa es la manera en cómo nosotros debiésemos trabajar. Bien, por ejemplo, si ahora ingreso mi root e ingreso mi clave 13456, accedemos y obviamente nos da el error 404 porque aún todavía no hemos creado esa página principal.jsp. Bien, por lo tanto, ese es lo que vamos a hacer en el siguiente video. Bien, por lo tanto, hasta el momento, la idea es que puedas entender el mecanismo o la forma en cómo se debe trabajar. Se crea la interfaz, bien, con Materialize. Posteriormente, en el Login Controller se debe crear, en este caso, el método doGet para poder cargar la vista, si es que la vista está fuera del WebInf, y además de procesar un formulario, en este caso, el inicio de sesión y la teoría en términos generales de qué pasa cuando nosotros necesitamos guardar algo en la sesión en este caso de la aplicación. Bien, entonces este video queda hasta acá y posteriormente en el siguiente video se va a explicar cómo crear un menú y cómo en este caso reutilizar ese menú en una página principal.